hace 4 días había presentado una picadura por una avispa, así se lo describió la mamá a la persona que atendió, y que posteriormente presentó una urticaria generalizada y angioedema asociada a tos. Consultó en una institución de salud X, allá le administraron adrenalina porque sospecharon que estaba cursando con una reacción anafiláctica, con eso mejoró las manifestaciones y después, ya esa es la historia de cuando fue remitido a alergología para estudios y para definir si iba a necesitar o no inmunoterapia. Los resultados, como pueden ver ahí, entonces tenía una triptasa de 6.1 nanogramos por mililitro y unas IgE específicas, ya vamos a mirar pues como esto, pero es para las especies, para Apis, Vespula y Polistes, de las cuales para Polistes fue positiva, y ya para caracterizar mejor, entonces pidieron otros marcadores que eran RB1, POLD5, y estaban pendientes RB5 y POLD1 para poder caracterizar mejor cómo era la inmunoterapia pues, que se debía hacer. Entonces, vamos a comenzar conociendo a los himenópteros. Entonces, los himenópteros básicamente es un orden de insectos que en su nombre etimológicamente indican que tienen alas membranosas. Y de ahí pues es como el nombre de himenópteros. Importante tener aquí en cuenta que aquí no les traigo las hormigas. Las hormigas también hacen parte de este orden, pero para términos prácticos de esta charla únicamente vamos a mirar estos dos, que básicamente son abejas y avispas. Entonces, básicamente tenemos estas dos clasificaciones en familias, la familia Apidae, la familia Vespidae. En la familia Apidae tenemos, un segundito, yo aquí activo el puntero. Básicamente entonces aquí lo que tenemos en la familia Apidae es la abeja melífera, que siempre hemos conocido, Apis mellifera, y al abejorro, que es del género Bombus. Y ya por el lado de Vespidae, básicamente vamos a tener como dos subfamilias, por así decirlo. Entonces estas tres que hacen parte de la familia Vespinae y esta que hace parte de la familia Polistinae. Entonces, de la familia Vespinae, entonces tenemos a la Vespa, que sería el avispón, Véspula, que es básicamente lo que conocemos aquí pues como la avispa chaqueta amarilla, la Dolichovéspula, y ya por el lado de Polistinae pues tenemos a Polistes, que es la llamada abeja papelera o abeja de papel. Es muy importante pues como tener en cuenta algunas diferencias con respecto a estas, como pueden ver desde un punto de vista morfológico, pues tenemos como cosas muy llamativas, porque siempre va a ser como muy importante, como vamos a ver más adelante, identificar cuál fue el insecto culpable de toda esta situación. Entonces, desde un punto de vista, digamos, comportamental o etológico, esta familia es, digamos, mucho más tranquila, realmente solamente pues atacan cuando se ven en peligro o cuando ven que la colmena está en peligro, mientras que estas, digamos que se han descrito como un poco más agresivas, y estas no hacen colmenas como tal, sino que hacen nidos, que digamos que tienen una estructura diferente, pero pues digamos que también podemos como identificarlas por ese lado. Recordemos que la abeja melífera es el único himenóptero que abandona el aguijón con el saco de veneno en la piel, o sea, es un insecto que lamentablemente se eviscera cuando clava su aguijón, y eso pues deriva eventualmente en la muerte de la abeja, cosa que no pasa con las avispas. Las avispas sí tienen pues como un aguijón que puede generar múltiples picaduras y ellas no se evisceran después de que generan pues como esa picadura. Por ejemplo, con respecto a la parte de los nidos, digamos que esta vespa, véspula y dolichovéspula hacen sus nidos en un ambiente, digamos, como subterráneo. Por otro lado, Polistes casi siempre está debajo de los techos, como de esa parte como que sale de los techos. Es otra manera también como de diferenciar la una y la otra. Entonces, como cosas importantes ahí como para hablar de generalidades, pues como
de este orden de insectos. Entonces, tenemos también que saber qué es lo que contiene el veneno de los himenópteros, qué hace que ese veneno genere las reacciones que genera, tanto las alérgicas como las no alérgicas. Entonces, básicamente eso es un veneno siempre va a ser una mezcla de sustancias. Y pues dentro de esas, digamos que las que han representado un riesgo incrementado de anafilaxia siempre ha sido pues como la histamina, la serotonina, las catecolaminas, los mastoparanos. También tenemos péptidos quimiotácticos, las fosfolipasas, aquí digamos que resaltando especialmente la fosfolipasa A1 y A2, que se han descrito como las que más desencadenan reacciones alérgicas, digamos como componente del veneno. También tenemos hialuronidasas, la melitina, que es el principal componente activo de la apitoxina, es decir, esta solamente la vamos a encontrar en las abejas, los abejorros, y unas proteínas de función desconocida que se conocen como antígeno 5, y esas permiten discriminar si se trata de una alergia por Apidae o por Vespidae, porque básicamente es en el veneno de las avispas. Aquí pues algo que sabemos es que la cantidad que se libera pues en una picadura va a variar de acuerdo a la especie y pues digamos que de por sí entre picadura y picadura pues también va a ser muy variable, pero se han descrito pues como o se han estimado más bien unos intervalos pues como de veneno inyectado en cada picadura, y como podemos ver entonces aquí pues nos la representan en términos de microgramos. Entonces la abeja melífera, el abejorro, la avispa chaqueta amarilla, el avispón y la avispa papelera. ¿Listo? Entonces, aquí para que hablemos pues ya como de la parte de epidemiología, entonces pues tenemos varias cosas como que tener en cuenta. Entonces, lo primero es que la prevalencia de las reacciones locales extensas, que ahorita vamos a ver que es una reacción local extensa, se ha descrito en varias publicaciones alrededor del mundo que está alrededor de 5.2% hasta un 9%. En Europa lo que tenemos es que se ha descrito que las reacciones por veneno de himenópteros representa hasta el 20% de los reportes de anafilaxia en la población pediátrica. Y en Latinoamérica lo que tenemos son, digamos, como dos registros grandes. El primero, entonces, es OLASA, pues que es como las siglas del estudio, realizado en el 2012, en el que nos mencionan que es la tercera causa de anafilaxia en la población pediátrica después de los alimentos y los medicamentos. Y en este caso, pues va a ser muy importante tener en cuenta que ellos mencionan que eso es especialmente importante después de los 6 años. ¿Y por qué después de los 6 años? Pues sí, porque ya tenemos unos niños que caminan, que corren, que trepan y que pues cada vez están explorando más su mundo y que evidentemente se van a estar exponiendo muchísimo más a este tipo pues como de picaduras y de eventos. Y el otro registro que tenemos del 2023, que es el registro de anafilaxia latinoamericano, lo que nos dicen es que la anafilaxia inducida por venenos ocupa el tercer puesto en la población general. Aquí cogieron tanto niños como adultos, después de los medicamentos y de los alimentos. Lo que sí es muy importante tener en cuenta que esa causa, es decir, la picadura de los himenópteros, va a ser la causa más importante en pacientes menores de 18 años, y en ellos sí se vio que realmente este grupo del que estamos hablando, es decir, las abejas y las avispas, no eran los más importantes, sino las hormigas rojas o las hormigas de fuego, también conocidas así, que como bien les dije, también hacen parte de los himenópteros, pero que no los trataremos durante esta charla. Y pues muy importante pues también tener en cuenta una cosa, y es que es importante para nuestro medio que la sensibilización primaria obviamente va a ser más frecuente en áreas rurales que en áreas urbanas, precisamente pues porque tenemos una mayor exposición. Entonces, ahora sí, ¿cómo se nos pueden presentar entonces estos pacientes? Entonces vamos a hablar de la reacción local a secas, es decir, la picadura. Entonces, lo más, digamos, usual que nos vamos a encontrar, y es que el veneno se inyecta en la piel, y eso va a causar, pues, digamos, una reacción que obviamente no es agradable, pero que es esperable como toda respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener eritema, edema, el dolor, el malestar, todo lo que quieran, pero digamos que son lesiones que van a resolver en cuestión de 24 horas,
muchas veces sin dejar como un rastro, pero en algunas ocasiones puede haber una pequeña reacción perilesional, es decir, como alguna pequeña mancha o algo pues como ahí que puede sí ser visible durante unos días, pero como tal, toda esa parte inflamatoria grande se resuelve. Por otro lado, entonces ya tenemos las reacciones locales extensas. Entonces, muy importante, ¿qué definición es? Entonces, cuando se presenta un edema superior a los 10 centímetros y que persiste por más de 24 horas. Esa va a ser la definición de una reacción local extensa. Y entonces aquí va a ser muy importante tener en cuenta que son más frecuentes en zonas que tienen una buena circulación. Sin que eso necesariamente implique que tenga una reacción alérgica sistémica. Es decir, a mí me puede picar una abeja en la boca, una abeja en la lengua, sí. Y como me hinché en la cara, entonces eso es un angioedema derivado de una reacción anafiláctica, no. Sino que por la misma circulación o irrigación que hay en esa parte pues como específica del cuerpo, pues yo puedo tener una reacción digamos mucho más llamativa que la que podría tener en otra parte. Listo, ya de ahí vamos a entrar a ya la definición de anafilaxia, ya si cumple, ya es digamos otra cosa. Es importante también tener en cuenta que pueden ocurrir reacciones inflamatorias sistémicas que pueden tener o no síntomas generales, entonces es el niño que también viene con escalofríos, que también viene con malestar, ojo, que viene con esos síntomas, no con definición de anafilaxia, que ahorita la vamos a ver, y que también puede tener linfadenopatías o linfangitis, que es de origen no infeccioso. Es decir, esto no es por una infección, no es porque había algo, una bacteria, un bicho en ese aguijón que me está causando eso, sino por el mismo veneno que digamos, me está causando, digamos, como tal, ese tipo de manifestaciones. Y esas manifestaciones que les acabo de mencionar son principalmente importantes o se presentan con más frecuencia en los primeros 2 días después de que se ocasiona la picadura. Y digamos que se ha hipotetizado que todas estas reacciones locales extensas básicamente se dan por una interacción entre las respuestas tanto humorales como celulares que tiene pues el paciente. Y ahora sí, llegando a todo lo que son las respuestas sistémicas, tenemos varias. Entonces, primera, anafilaxia. Entonces, aquí les traigo para que tengamos muy presentes la definición de anafilaxia de acuerdo a la Organización Mundial de la Alergia en el 2020. Entonces, básicamente tenemos dos definiciones. Entonces, la primera, entonces, toda esa manifestación que ocurre minutos a horas después de la noxa, que involucra todo lo que es piel, mucosas o ambas, entonces ahí tenemos la parte del angioedema, tenemos el prurito, tenemos el flushing, tenemos los sabones o la urticaria, y por lo menos uno de los siguientes, que es compromiso respiratorio, entonces ese paciente que empieza con disnea, que empieza con broncoespasmo, con estridor, con hipoxemia. No les menciono esta pues como del BEF1 reducido pues porque no es práctico en nuestro medio, que empieza con hipotensión o que definitivamente hay una disfunción de órgano blanco, entonces es un paciente que presenta una hipotonía aguda, presenta síncope, incontinencia, o que tenga síntomas gastrointestinales que sean intensos, graves. Entonces, ese paciente que tiene un dolor abdominal muy intenso, que empieza a vomitar a repetición, también, digamos, cabe ahí. Primera definición. Segunda definición, entonces, es el inicio agudo de hipotensión o broncoespasmo. Recordemos hipotensión en los niños, la definición que tenemos de hipotensión de acuerdo con la edad. No todo paciente que llegue con una presión menor de 90 o menor de 80 está en hipotensión, porque siempre vamos a tener que mirar en qué edad es que se nos está presentando. O que tenga, pues digamos, como algún tipo de compromiso de esa parte laríngea después de que se haya expuesto a esa noxa alergénica y que no haya pues como esa reacción en la piel, porque puede pasar sin que haya reacción en la piel, para que también lo tengamos pues como muy presente, que no necesariamente pues se nos va a presentar así un paciente con anafilaxia. Y hay varias clasificaciones de gravedad para la anafilaxia, pero yo les traigo esta, que es la que nos presenta la guía alemana del año pasado, y básicamente es la clasificación de Ring y Mesmer, donde nos mencionan, entonces básicamente habría pues como definición de
anafilaxia de la 2 para abajo. Como pueden ver, este grado 1, de acuerdo a esta definición que les acabo de dar, no aplica porque este solamente es compromiso cutáneo, este no me involucra ningún otro compromiso y ya de aquí para abajo digamos que ya se estaríamos cumpliendo hasta llegar hasta lo más grave que tendríamos, que sería el paro cardiorrespiratorio en estos pacientes. Entonces, que es muy importante tener en cuenta aquí, y es que realmente en la población pediátrica hasta el 60% de las reacciones sistémicas son leves, limitadas a manifestaciones en piel, es decir, ni siquiera llegamos a tener una verdadera anafilaxia, o si la tenemos, básicamente nos quedamos con otros síntomas adicionales, pero que son muy leves. Espérenme un segundito, chicos. Listo, chicos, ya. Me disculpan, es que tuve que correr porque se me estaba descargando el computador. Listo. Entonces, lo que les estaba mencionando. Entonces, en esta población realmente va a ser muy raro que lleguemos hasta este punto de acá. Esto realmente pasa más en los adultos, que hasta en un 70% de los casos pueden cursar con manifestaciones respiratorias y cardiovasculares. Gracias a Dios, en los niños no es el caso. Y importante tener en cuenta que entonces no son muy frecuentes en los niños, pero que sí va a ser frecuente cuando tenemos reacciones graves. Básicamente es manifestaciones a nivel de vía aérea inferior. Eso es lo que realmente nos va a generar la mortalidad en nuestros pacientes en caso de tener reacciones graves. Y además de la parte de la anafilaxia, vamos a tener entonces dos reacciones sistémicas más. Una de esa parte es la toxicidad sistémica, que en otras referencias también pueden encontrar como intoxicación. Y básicamente es que esa exposición a toxinas puede causar manifestaciones graves que van desde la rhabdomiólisis hasta la hemólisis, hasta daño o disfunción de órgano. Entonces vamos a tener un paciente que pueda entrar en una falla cardíaca, un paciente que pueda entrar en una falla renal, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente estas manifestaciones graves van a ser dependientes de la dosis. Entonces, en ese caso, pues se va a generar en pacientes que tengan picaduras múltiples, en esos pacientes que sufren esos grandes ataques, digamos, por la colonia entera. Y los niños pequeños son particularmente más vulnerables precisamente por todas las características que ya conocemos, esos pacientes que son más pequeños, en quienes no es lo mismo que lo piquen 5 abejas a que piquen 5 abejas a un paciente adulto. Y ya tenemos aquí las reacciones inusuales que se han descrito, digamos, de manera pues como más rara, más extraña. Y básicamente entonces puede ser enfermedad renal o neurológica tipo síndrome de Guillain-Barré, puede haber vasculitis, puede haber púrpura trombocitopénica y puede haber enfermedad del suero like. Y básicamente la fisiopatología de estas manifestaciones por separado realmente no está muy clara, pero sí son cosas que se han estado pues describiendo en la literatura. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de presentar una reacción anafiláctica? Pues ya precisamente que estábamos hablando, listo, los niños no la presentan con tanta frecuencia como los adultos, pero digamos que evidentemente esto tiene una respuesta y es que los niños se van a sensibilizar menos que los adultos, pues porque se han expuesto menos los adultos y especialmente los que trabajan con la apicultura, pues son los que más expuestos están a esto, o las personas que trabajan en el campo también están más expuestos. Y ya habíamos mencionado lo de las manifestaciones más graves en los adultos. También se ha descrito pues, que hay un antecedente importante
con, una relación importante con el antecedente de atopia, especialmente cuando tenemos asma o reacciones sistémicas graves. Un asma no controlada, valga la pena aclararlo. Con respecto al uso de los IECAs o los betabloqueadores, que digamos no son de uso tan frecuente en nuestra población pediátrica, pero sí en la población adulta y eventualmente en algunos de nuestros pacientes pequeños, digamos que en algún momento se describió que podría haber o no, digamos, como una mayor predisposición a reacciones graves, pero eso no ha sido consistente en la literatura, entonces digamos que no tenemos como muchas luces para esto, pero sí se ha observado que los pacientes que tienen unos niveles basales de triptasa sérica más elevados podrían estar presentando, digamos, este tipo de reacciones con una mayor frecuencia, pero precisamente pues porque en ese caso habría que evaluar si es que el paciente como tal tiene alguna posibilidad de estar presentando o de estar cursando con una mastocitosis, que sí se ha dicho que la prevalencia puede ser hasta el 7.9% en caso de reacción anafiláctica por veneno de himenópteros. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Entonces, lo importante, como siempre, nuestra historia clínica y nuestro abordaje primario. Entonces, siempre vamos a caracterizar el evento y vamos a intentar reconocer cuál fue el himenóptero culpable, si sí fue eso o no fue eso. Listo, no todo paciente que nos llegue con una roncha va a ser la roncha por la avispa, la abeja, en fin. Entonces hay que mirar. Listo, mamá o papá o cuidador, usted logró ver cuál era el insecto. Usted vio que le quedó el aguijón o nosotros poder ver, le quedó el aguijón ahí. En ese caso ya sabemos que fue una abeja, pero en caso de que no encontremos, no podemos ni negarlo ni tampoco lo podemos confirmar. ¿Qué otra cosa? Entonces, ¿dónde pasó esto? Por ahí hay un nido, hay una colmena que estaba haciendo el niño. Es la primera vez que le sucede, ya había tenido este tipo de eventos antes, cómo reaccionó antes, qué tan rápido empezaron a desarrollarse las manifestaciones clínicas, cuáles son esas manifestaciones clínicas, me cumple con alguna de las definiciones que ya habíamos visto, de anafilaxia especialmente, que es la que nos va a generar mortalidad en esos pacientes. Entonces, digamos que todo eso siempre va a ser muy importante. Y otra cosa, sí, siempre también preguntar si esas comorbilidades que tiene mi paciente están bajo control o no. Entonces, tenemos un paciente con asma, ¿qué tan controlada está el asma? Entonces, en caso de que tengamos una reacción local, entonces, básicamente, tenemos una reacción local, por así decirlo, común y silvestre. Pues esas manifestaciones agudas las puedo aliviar mediante el uso de medios físicos. Entonces puedo utilizar una compresa húmeda y fría, la pongo durante 20 minutos, la puedo retirar y la puedo estar repitiendo por ahí 1 o 2 veces en el transcurso de varias horas y pues yo le voy echando un ojito a ese niño, especialmente, y como bien lo hemos dicho ya muchas veces, cuando no tengo la capacidad de que ese paciente acuda al hospital de manera oportuna o cuando no tengo capacidad de seguimiento de ese niño, y básicamente se van con esas recomendaciones. Cuando yo tengo ya una reacción local extensa, especialmente si hay limitación funcional muy importante, porque entonces acordémonos que estas picaduras pueden ocurrir en la mano, en pliegues, que nos puedan estar limitando mucho la parte de la movilidad y la funcionalidad. Entonces, ahí sí podríamos utilizar un esquema de corticoesteroide cortico. Entonces, prednisolona de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de 5 a 7 días y recordemos que cuando lo damos por estos esquemas cortos no hay necesidad de hacer un desmonte posterior, simplemente lo damos por 5 a 7 días y no más. Y educar a nuestros pacientes que no utilicen esteroides de manera deliberada porque en algún momento se las prescribieron. Si la picadura ocurrió en la vía respiratoria superior, creo que todos hemos escuchado la historia de que a alguien se le fue la abeja en la gaseosa y se tomó la gaseosa y ahí pues quedó la picadura en la vía aérea. Básicamente, uno de manera profiláctica, a pesar de que no haya pues como mayor problema,
puede iniciar tratamiento antialérgico, entendiéndose por tratamiento antialérgico el corticosteroide y el antihistamínico, y vigilar estrechamente a ese paciente, porque ese paciente no es que me vaya a hacer de pronto una anafilaxia, pero sí por el propio edema de la vía aérea, pues hacerme algún tipo de falla ventilatoria. Entonces en esos pacientes pues tener esa precaución. No me voy a poner a darle adrenalina porque no es que tenga una anafilaxia, pero por la reacción local, por donde está la picadura, pues voy a tener que tener en cuenta tener pues como una vigilancia más estrecha de esa vía aérea. Y muy importante, estos pacientes no necesitan recibir antibiótico cuando yo le veo la linfangitis, porque es una linfangitis o unas linfadenopatías que no son de origen infeccioso. Entonces no vamos a dar antibióticos, no vamos a mandar con antibióticos profilácticos, y los antibióticos no tienen ningún papel en este sentido. Y ya para las reacciones sistémicas básicamente es esto. La reacción anafiláctica debe ser intervenida de una con adrenalina. Y aquí les traigo esta tablita para que la tengamos muy presentes, también de la guía del consenso pues, de la Organización Mundial de Alergias del 2020, que básicamente estas son las dosis que vamos a dar en estos pacientes. Entonces, aquí tenemos entonces por debajo de los 10 kilogramos, de nuestra ampolla común y silvestre que todos tenemos en nuestros servicios, vamos a dar 0.01 miligramos por kilogramo, 0.15 mililitros en los pacientes de 1 a 5 años, 0.3 miligramos de adrenalina en los pacientes de 6 a 12 años, y ya 0.5 miligramos, es decir, la media ampolla, en pacientes ya adolescentes por encima de los 12 años y adultos. Importante tener en cuenta que en caso de reacciones inusuales como una vasculitis asociada a complejos inmunes, administrar corticosteroide, además del tratamiento sintomático para esto. Y cuando hay toxicidad sistémica, básicamente lo que tenemos es dar soporte. ¿Listo? O sea, acordémonos que son pacientes que van a ser, digamos, unas manifestaciones bastante graves. Entonces lo que uno tiene que dar es soporte y una remisión a un centro de adecuado nivel de complejidad para el tratamiento de esos pacientes. Entonces, listo, tratamos la parte aguda. ¿Quiénes tienen indicación de estudios alergológicos? Entonces, todos los pacientes que tengan historia de una reacción anafiláctica o que tengan una reacción local extensa, que haya, digamos, una suficiente afectación de la calidad de vida, y que yo diga, ese paciente tiene una alta exposición porque vive en el campo, porque es que los papás son apicultores, por X o Y motivo, y las reacciones locales extensas son tan horribles que amerita que probablemente pueda tener una inmunoterapia. ¿Y qué vamos a tener pues como ahí, digamos, en nuestro arsenal? La IG específica, como lo vimos en la viñeta clínica, que siempre hay que correlacionarla con los resultados, con el contexto clínico. Acordémonos que hasta el 50% de los niños presentan niveles de IG específica que no son clínicamente significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo pacientes que están sensibilizados, que realmente no son alérgicos. Pilas, sensibilización no es lo mismo que ser alérgico. Listo, siempre debe haber una correlación entre el paraclínico y la clínica, para que no nos empiecen a llegar niños, y no solamente en este contexto, sino también en el de alergias alimentarias, en el de otro tipo de alergias, en el que tienen IG específicas, o ahorita también vamos a ver prick test o esas pruebas intradérmicas que son positivas, pero que no tienen ningún síntoma. Uno no tiene por qué decirles, eres alérgico, tienes que evitar, no puedes comer, no te puedes exponer, pues porque no es lo adecuado estar confundiendo los términos. Y con respecto a las pruebas intradérmicas, entonces básicamente se pueden solicitar, especialmente cuando uno tiene una discrepancia entre la historia y otros resultados. Entonces es que yo tengo una IG específica que me salió negativa, y que yo sé que este paciente lo pica una abeja y le da una anafilaxia, en fin.
Y la cosa es que es muy importante tener en cuenta que si por X o Y motivo esas pruebas salen negativas, también ante una sospecha clínica bastante alta, recordemos que la sospecha clínica siempre también nos va a guiar muchísimo, entonces en ese caso lo podemos repetir 1 o 2 semanas después, digamos que ya pues de la mano de alergólogo especialmente. Entonces, idealmente nosotros que estos pacientes se nos vayan con una IgE específica. Y lo que les mencionaba pues ahí, que importante repetir los estudios en caso de que yo tenga resultados negativos, pero que tenga un alto índice de sospecha. Y otra cosa que tenemos ya pues también como que tener en cuenta y es en qué pacientes vamos a estudiar mastocitosis. Entonces, lo que nos dicen las guías es que uno debería obtener una triptasa sérica en las primeras horas del cuadro, es decir, cuando la anafilaxia se instaure. Y posteriormente, ya después de las 24 horas, ya después de que se haya resuelto, digamos, todo el cuadro, ahí sí obtener una triptasa basal sérica en ese momento asintomático. Pero ¿qué es lo que pasa? La triptasa sérica es un examen con una disponibilidad supremamente limitada en nuestro medio. Entonces el paciente con anafilaxia, probablemente en mi institución yo no tenga para medir una triptasa de ese momento, pero entonces sí lo puedo enviar posteriormente a resuelto todo el cuadro con una orden para que se haga una triptasa basal. ¿Y por qué? Porque eso va a ser importante para saber a quiénes le tengo que emplear estudios para mirar si están cursando con una mastocitosis o no. Entonces, estudios en caso de que yo tenga una triptasa basal que sea persistentemente elevada o cuando tengo una triptasa esta es mastocitaria, que sea mayor a 1.2 veces a la basal más 2 nanogramos por litro. Pero digamos que una manera mucho más práctica, en vez de aprendernos esa parte, podemos utilizar el algoritmo REMA, que básicamente nos ayuda a saber qué tanto es esa probabilidad de la mastocitosis. Entonces simplemente yo voy aquí sumando los puntajes. Entonces, como podemos ver, simplemente miramos la parte del sexo, los síntomas clínicos y cuál es ese nivel de triptasa sérica basal para saber qué tanta es la probabilidad de estar cursando o no con una mastocitosis. Y eso va a ser importante realmente no para nosotros como personal de primera línea de atención primaria o incluso pediatría, sino también como para remitir a alergología en el sentido en que esos pacientes van a necesitar una inmunoterapia de manera permanente. Y hablando precisamente de la inmunoterapia, simplemente unas cositas que tenemos que tener en cuenta nosotros como pediatras, como médicos generales. No vamos a hacer inmunoterapia, esto es deber de alergología, pero como para que nos familiaricemos de algunas cosas. ¿Qué indicaciones, digamos, están planteadas en la guía alemana? Pacientes que tengan reacción anafiláctica de clasificación Ring-Messmer por encima de 2, o sea, de 2 o más. O sea, hace definición de anafilaxia, asociado a evidencia de sensibilización mediada por IgE al veneno culpable, es decir, pacientes que tengan pruebas cutáneas o que tengan una IgE específica que sea positiva para ese veneno como tal, que uno puede pedir para el veneno completo, para los componentes, como pudimos ver en la viñeta clínica, pero realmente nosotros, digamos, lo que podemos solicitar es para los pacientes, pues, en nuestro ámbito, pedir como los de los venenos completos. Y también, como habíamos mencionado, los pacientes que tengan una reacción local extensa, que tengan un deterioro de la calidad de vida, de la funcionalidad, cuando esos eventos pasan y en quien preveamos que hay una exposición alta, ya hablamos pues como cuáles son los casos. Importante tener en cuenta que las comorbilidades tienen que estar controladas y que siempre se pueda garantizar que se cumpla este tratamiento. Es un tratamiento de un costo nada despreciable y que además necesita pues que sea llevado a cabalidad para que sí pueda pues como haber resultados positivos. La duración, lo que recomiendan en la guía es como mínimo 3 años y se puede extender hasta 5 años, pero en caso de mastocitosis, por eso es importante identificar estos pacientes, la duración de la inmunoterapia es indefinida, es decir, permanente.
Y la eficacia que se ha descrito es la que les muestro ahí pues en la diapositiva, digamos como en distintos estudios para inmunoterapia, digamos como target de abeja, 77-84% y avispa de 91 a 96%. Y lo más importante, chicos, va a ser también cómo prevenir estos eventos. Nosotros somos personal de atención primaria y tenemos que saber qué más le vamos a decir a estos pacientes. No solamente es tratar, remitir y ya, sino que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por un lado, la educación, ¿cierto? Importante tener en cuenta ahí con respecto a la educación. Los repelentes realmente no tienen ninguna cabida aquí, no tienen ningún papel, no nos van a servir de absolutamente nada, entonces no nos pongamos a recomendar pues como vea, échale repelente al niño, no, nada de eso. Simplemente es como control de los focos, obviamente, no vamos a empezar pues a quemar nidos de avispas, de abejas, sabemos la importancia que tienen para nuestro ecosistema, pero sí como intentar que los entes correspondientes y las autoridades pues como competentes se encarguen pues como de este tipo de cosas, que el niño no debe estar pues como solo jugando con estas cosas, que hay que hacer pues como todas las medidas preventivas. Y con respecto a los autoinyectores, entonces yo ahí les traigo pues como las indicaciones de los autoinyectores, como de pronto pueden conocer el EpiPen, el EpiShot, que lamentablemente no los tenemos aquí disponibles en nuestro medio en Colombia. Y aquí entonces como tal les voy a resaltar estas. Hay unas que tienen aquí que ver con la inmunoterapia, pero por ejemplo aquí abajo decimos, pacientes que tengan historia de reacción local extensa y que estén en riesgo de una reexposición. Y pacientes que tengan historia de otra reacción sistémica, grave o local extensa y que no sé si se va a reexponer o no. Y pacientes que tengan básicamente reacciones anafilácticas. Entonces, en nuestro medio, ¿qué hacemos? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no podemos esperar a que el paciente se vaya a la cita con el alergólogo, que quién sabe cuándo le va a salir, para que tengan, digamos, una medida preventiva en caso de que sí haya sido una reacción anafiláctica o que haya sido esta reacción local extensa y que yo diga, a este paciente lo van a seguir picando abejas porque tiene un alto riesgo. Entonces, básicamente lo que tenemos es que envasar una ampolla de adrenalina, la dosis indicada, y la vamos a poner, como ya lo vimos en la parte de tratamiento de anafilaxia, de acuerdo a la edad, en una jeringa para insulina. Le quitamos la agujita subcutánea para insulina y la ponemos por una 21G, que básicamente es la de aplicación intramuscular, y se pueden hacer 2 dosis, entonces tener 2 jeringuitas de insulina con la dosis ya preparada, con la aguja puestecita, y lo que vamos a hacer es que como es un medicamento que es fotosensible, entonces se tiene que guardar en un estuche que sea resistente y duro. Entonces lo que uno recomienda es tenerlo en un estuche para gafas. Entonces básicamente ahí lo vamos a tener. Y lo importante es que lo estén mirando, porque si ya pasaron 3 meses desde que lo preparé, tengo que descartar ese medicamento. O si yo lo saco y veo que ha cambiado de color, que tiene precipitados, evidentemente no lo voy a utilizar. Y enseñarles, no papá o mamá, este niño tuvo una reacción anafiláctica, vamos a hacer nuestros autoinyectores caseros y los vamos a mantener. Y en caso de que esto suceda, antes de que pueda pasar cualquier tragedia, usted en cara anterolateral del muslo inmediatamente se lo pone. Ay, que es que hay necesidad de bajarle el pantalón, de hacerle la asepsia, de no sé qué. No, inmediatamente se lo pone así incluso encima del pantalón, de lo que sea. Listo, recordemos que es una emergencia. Entonces hay que hacer toda la parte de la educación de los padres con respecto a esto y ya más adelante, cuando le puedan hacer sus estudios, cuando lo pueda ver alergología, pero por lo menos usted hizo una prevención antes de que pudiera haber un desenlace potencialmente fatal. Chicos, entonces conclusiones así grandes para que podamos irnos a descansar. Entonces, las picaduras por himenópteros pueden ir desde reacciones locales leves a extensas hasta reacciones sistémicas, y ahí tenemos que destacar la anafilaxia
como la potencialmente fatal y prevenible y tratable en nuestro medio en cualquier nivel. La reacción anafiláctica siempre, como lo dije, debe ser intervenida de manera oportuna con adrenalina, teniendo en cuenta las dosis que ya les mostré. No vamos a estudiar sistemáticamente a todos los pacientes, no significa que entonces, paciente, como te picó una abeja, tú te vas con estudios. No, recordemos que todo tiene una indicación. Solamente en pacientes con reacción anafiláctica o reacción local extensa, con afectación de la calidad de vida, disfunción bastante importante y en que yo vaya a prever que se va a exponer mucho más. Las reacciones mediadas por IgE, siempre va a ser importante determinar si se presenta mastocitosis o no. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar en la parte de la inmunoterapia. Entonces, digamos que yo por lo menos puedo cumplir con mandar a mi paciente con una orden para hacerse una triptasa sérica antes de que lo vea el alergólogo. La inmunoterapia es el único tratamiento que va a modificar el curso de la enfermedad, ninguno otro, ni los esteroides, ni los antihistamínicos, ni la misma adrenalina. Y muy importante, reforzar la prevención de estos eventos. Entonces, no tenemos autoinyectores, pero tenemos creatividad y tenemos medios para generar autoinyectores caseros. Educar a nuestros pacientes con todas esas medidas de prevención y la idea es pues como evitar que todas estas cosas lleguen a otros desenlaces pues que no queremos. Sé que muchas veces quedamos como con la duda, no son cosas que nos preguntamos muy a menudo, muchas veces decimos como, ve, y si esto me llega a pasar, ¿yo qué hago? Ni idea, entonces muy importante. Ay, qué pena, y se me había olvidado de contarles una cosita. Cuando les lleguen los pacientes con el aguijón de la abeja todavía pegado, no lo vamos a sacar ni con pinzas, ni con el dedo, porque podemos que el saquito todavía esté ahí, inyectar todavía más veneno, sino que lo vamos a sacar con una tarjeta. Es decir, pasando la tarjeta así a ras de la piel para poder tumbar el aguijón. Listo, para que no vayamos a caer en ese error de pronto cogerlo con el dedo o con una pinza y poder inyectar todavía más veneno, sino solamente tumbar ese aguijón. Listo, chicos, muchísimas gracias. No sé si hayan dudas, preguntas, quejas, comentarios, reclamos. Todo súper bien, muchas gracias. Listo, chicos, perfecto. Entonces, si no tenemos pues de pronto comentarios o preguntas. Ah, por aquí hay algo. ¿La posología es por kilos o solo mililitros en los siguientes? Solo por mililitros. En kilos solamente esos chiquis y ya de ahí en adelante, como lo muestra la tabla, ya es una dosis estándar. 0.3 miligramos y 0.5. Listo. Básicamente así. Perdón, 0.15, 0.3 y 0.5, que ya es una dosis estándar. En kilos solamente para los más chiquis. Listo, chicos, no sé si hay más preguntas. Listo. Si no es así, chicos, muchísimas gracias otra vez. Qué pena que no me pude conectar ayer, pero muchas gracias por estar por aquí. Hasta que nos veamos nuevamente.